A continuación, como les mencionaba al inicio, vamos a tener un espacio de intercambio con algunas personas que hemos invitado para tratar de poner en clave guatemalteca estos contenidos. Es decir, para entrar a analizar cuáles son en este entorno las oportunidades y los retos para Guatemala. Para ello me acompañan Mario Alberto García Lara, quien es integrante del Consejo Consultivo del Estado de la región. Además es economista de la Universidad Rafael Landívar, máster en política económica de la Universidad de Illinois y desde el 2006 es director ejecutivo de la Fundación 2020 de Guatemala, donde se analizan e impulsan políticas públicas de largo plazo para promover el desarrollo del país. Además, es una persona que tiene mucha experiencia y conocimiento tanto en el sector privado como en la dirección y participación en juntas directivas de distintas instituciones públicas como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, pero también organizaciones de la sociedad civil. También nos acompaña Abelardo Medina Bermejo, quien es parte del equipo técnico del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Es el encargado del análisis macrofiscal dentro del ICEFI. Él es también economista, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctorado en tributación de la Universidad Galileo. También ha realizado estudios de maestría en finanzas en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Laboró durante 14 años en la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala. Y finalmente nos acompaña también Jorge Beckley. Él es empresario guatemalteco, fundó una empresa CETECO hace 20 años, que es ahora pues una de las empresas más grandes en el área de movimiento de tierras en Guatemala. Y además es cofundador del Consejo Nacional Empresarial de Guatemala, organización que reúne a empresarios guatemaltecos preocupados por los temas del desarrollo, del bienestar, y también es miembro de la organización Centrarse, que es la organización que en Guatemala reúne también a empresarios con programas de responsabilidad social empresarial. Muy buenos días, Jorge, Mario y Abelardo. Nuevamente, gracias por haber aceptado la invitación del ICEFI del Estado de la región para participar en este espacio. Planteaba Marisol en su presentación que el dinamismo económico de los países centroamericanos ha venido decayendo durante los últimos años y obviamente la pandemia vino a agudizar ese proceso de contracción económica. Pero bueno, lo cierto es que para Guatemala, incluso en el año de la pandemia, el año pasado, no todo fue malas noticias. O sea, como ella también señaló en su presentación, hubo crecimiento económico, por ejemplo, en el sector agropecuario, que en Guatemala pues es una proporción cercana al 14% del Producto Interno Bruto y una proporción mucho más alta, cercana al 40% del empleo. Eso de alguna manera vino a paliar los efectos de la pandemia. Pero, ¿qué significa para Guatemala el sector agropecuario? ¿Qué tipo de sector agropecuario y de dinámicas productivas se generan
a partir del sector agropecuario en Guatemala. ¿Y por qué planteo esto? Porque ciertamente lo que ahorita es clave para países como los centroamericanos es cómo lograr impulsar la reactivación económica, cómo lograr insertarse de mejor manera en las dinámicas globales que, por ejemplo, hoy por hoy están siendo determinadas por la cuarta revolución industrial, por la inteligencia artificial, por la automatización de procesos productivos, y cómo lograr elevar nuestros bajos niveles de productividad en el mercado de trabajo para enfrentar el envejecimiento que marcha a distinto ritmo en nuestros países. Entonces quisiera iniciar el intercambio con ustedes planteándoles esto. ¿Qué significa para Guatemala el sector agropecuario y cuáles son las posibilidades que ustedes vislumbran en un sector que aporta una importante proporción del empleo, como mencioné, para transformarse, para modernizarse y para generar estas sinergias virtuosas entre esta actividad y los demás sectores productivos? Tal vez quisiera iniciar planteándole esto a Mario. ¿Qué tenés que decirnos sobre esto, Mario? Gracias, Alberto, y buenos días a todos los colegas y a las personas que nos están acompañando. Yo diría que el sector agropecuario de Guatemala, como bien se señaló en la presentación de Marisol y lo mencionaba Alberto, es relativamente más grande que el de algunos otros países de la región, pero en todo caso no hay que perder de vista que sí es un sector cuya participación en el PIB viene decreciendo año con año. O sea, todavía es relativamente grande comparado con otros países, pero viene decreciendo. Y Guatemala está viviendo el mismo fenómeno que la mayoría de países, que el sector de servicios el que está ocupando una proporción mayor de la producción. Sin embargo, el sector agropecuario, cuando se mira desde el punto de vista del empleo, resulta que es un Mario, que lo que sugiere por la producción de bienes y servicios. ¿Sí? Se está cortando. Un poco entrecortado. Vamos a ver si mejora la... Bueno, a ver si se compone ahora. Bueno, les decía entonces que en términos de empleo, en términos de empleo, el sector agropecuario sí es mucho más importante que la producción de bienes y servicios. Lo que eso denota es una bajísima productividad del sector agropecuario en Guatemala. O sea, es uno de los sectores que genera más empleo, pero que relativamente aporta poco al Producto Interno Bruto. Esa baja productividad creo que es el desafío del sector agropecuario y de la economía guatemalteca en general. Hay también un poco el fenómeno que Alberto mencionaba de que el sector agropecuario no le fue tan mal en la pandemia, obedece en gran medida a que la parte del sector agropecuario conectada al sector externo es relativamente poca. Baja. Lo que nos está diciendo es que hay una gran actividad agropecuaria para consumo interno e incluso para autoconsumo. Y el segundo desafío, aparte de subir la productividad, es tratar de modernizar esa parte del sector agropecuario que no está insertada en los mercados internacionales. Hay un sector agropecuario moderno que aplica tecnología, pero que está muy separado, muy divorciado de la gran mayoría de empleados en el área agropecuaria que están en consumo o en explotaciones de tamaño pequeño y poco eficiente. Sí es importante para definir ese futuro del sector agropecuario en Guatemala, permitir que el sector que ya está modernizado y que está conectado a la economía mundial continúe prosperando con un buen ambiente de negocios, pero sí hay que ponerle una gran atención
que está siendo menos productivo, con explotaciones de tamaño ineficiente y con muy poco acceso a la tecnología. Nos plantea Mario, pues, que existe en el sector agropecuario guatemalteco una especie de dualidad o una coexistencia de actividades modernas, eficientes, con altos niveles de productividad, con incorporación de tecnología y prácticas agrícolas modernas. Y por otro lado, pues, una agricultura más tradicional de baja productividad, que en muchos casos es de autoconsumo. Ahora sí. No, les empezaba a decir que digamos, el desafío es enorme porque la preparación técnica, la capacitación técnica de los trabajadores necesita de una base mínima, que es la educación primaria. No en todos los casos, pero digamos, por ejemplo, en los sectores que Jorge mencionaba, es indispensable que la persona que va a ser capacitada para incursionar en el mundo laboral en esos sectores sofisticados cuente con una base mínima sobre la cual capacitar. Y el problema es lo que decías vos, el nivel educativo primario en Guatemala es muy deficiente. Y ahí tenemos otra vez un problema macro, que es un Estado que está gastando ineficientemente, extraordinariamente ineficiente, los recursos en salud. El Ministerio de Salud es el ministerio que más recursos recibe y no tiene mecanismos de control, digamos, de la calidad de los docentes. La carrera docente no funciona, la formación y capacitación de los docentes es casi que inexistente, los ambientes de aprendizaje son muy malos, hay mala calidad y escasa cobertura. El sistema educativo está de verdad en graves problemas, y ese es un desafío enorme, que es no solo financiero, sino es un desafío también de diseño del sistema educativo guatemalteco. Dicho esto, y para ya no dejar una nota tan pesimista, sí quiero mencionar que los trabajadores guatemaltecos son trabajadores bastante dedicados, y para también darle sacar una lección de un tema muy, muy negativo que tenemos, y que también lo mencionaba Jorge. Un guatemalteco que se va a Estados Unidos mojado, resulta que aquí producía apenas lo suficiente para mantenerse él y no a toda su familia, y a la semana y media de estar en Estados Unidos empleado, produce 4 veces más. Y no es que recibiera en el tren ese bestia un curso intensivo de Harvard y se volviera súper productivo, sino que él ya tenía esas cualidades, y es, insisto, otra vez, el entorno tan diferente que hay en California del que hay en Guatemala, que permite que ese trabajador sea productivo. Entonces sí hay en el corto plazo posibilidades de que la capacitación técnica pueda sacar lo mejor de los trabajadores guatemaltecos, que ya tienen esa inclinación, pero sí se necesita de nuevo un entorno en que los empleos sean de mayor productividad. De acuerdo. Decía Jorge que bueno, hay que atreverse a experimentar y que es necesario incursionar en nuevas actividades, pero hay una variable clave en esto, y es: contamos con el recurso humano calificado para poder incursionar en esas nuevas actividades, en esas nuevas dinámicas productivas. Y acá es importante entonces plantear en el intercambio con ustedes la otra vertiente, la vertiente de la oferta. ¿Cuál es el nivel educativo y la formación de la fuerza de trabajo en Guatemala, y cuál es el perfil y la formación de la fuerza de trabajo que Guatemala necesita
para modernizar su economía y para incursionar en algunas de las actividades que Jorge mencionó. Y para esto es importante destacar que, de acuerdo con los datos del 2019, el 56% de la población económicamente activa de Guatemala tenía 6 años o menos de educación, o sea, primaria completa o menos. ¿Qué posibilidades tiene de reconvertirse una fuerza de trabajo con este bajo nivel educativo? Apenas un 7% de la fuerza de trabajo de Guatemala contaba con algún nivel de educación superior. Esto implica un reto muy importante porque recordemos que tanto la decisión de incursionar en nuevas actividades productivas no es algo que se pueda ejecutar de un día para otro, requiere, por supuesto, por todo lo que han señalado ustedes en términos de las condiciones de negocio, de política pública, de infraestructura, etcétera, para que un proyecto productivo pueda ejecutarse y resulte viable, pero por otro lado requiere también de recurso humano con la formación, con la calificación, con las competencias necesarias para poder integrar y viabilizar esas iniciativas de negocio. ¿Cuáles son los retos que ustedes vislumbran en términos de lograr elevar el nivel educativo, el nivel de formación y el nivel de habilidades, competencias de la fuerza de trabajo en Guatemala? ¿Qué rol puede jugar la formación técnico-profesional y la educación vocacional en ese proceso? Mario, ¿qué pensás vos sobre eso? Creo que estás en mute, Mario. Ahora sí. No, les empezaba a decir que el desafío es enorme porque la preparación técnica, la capacitación técnica de los trabajadores necesita de una base mínima que es la educación primaria. No en todos los casos, pero digamos, por ejemplo, en los sectores que Jorge mencionaba, es indispensable que la persona que va a ser capacitada para incursionar en el mundo laboral en esos sectores sofisticados cuente con una base mínima sobre la cual capacitar. Y el problema es lo que decías vos, el nivel educativo primario en Guatemala es muy deficiente. Y ahí tenemos otra vez un problema macro, que es un Estado que está gastando ineficientemente, extraordinariamente ineficiente, los recursos en salud. El Ministerio de Salud es el ministerio que más recursos recibe y no tiene mecanismos de control, digamos, de la calidad de los docentes. La carrera docente no funciona, la formación y capacitación de los docentes es casi que inexistente, los ambientes de aprendizaje son muy malos, hay mala calidad y escasa cobertura. El sistema educativo está de verdad en graves problemas y ese es un desafío enorme que es no solo financiero, sino es un desafío también de diseño del sistema educativo guatemalteco. Dicho esto, y para ya no dejar una nota tan pesimista, sí quiero mencionar que los trabajadores guatemaltecos son trabajadores bastante dedicados y para también darle sacar una lección de un tema muy negativo que tenemos y que también lo mencionaba Jorge. Un guatemalteco que se va a Estados Unidos mojado, resulta que aquí producía apenas lo suficiente para mantenerse él y no a toda su familia, y a la semana y media de estar en Estados Unidos empleado, produce 4 veces más. Y no es que recibiera en el tren ese bestia un curso intensivo de Harvard y se volviera súper productivo, sino que él ya tenía
esas cualidades, y es, insisto, otra vez, el entorno tan diferente que hay en California del que hay en Guatemala, que permite que ese trabajador sea productivo. Entonces, sí hay en el corto plazo posibilidades de que la capacitación técnica pueda sacar lo mejor de los trabajadores guatemaltecos que ya tienen esa inclinación, pero sí se necesita de nuevo un entorno en que los empleos sean de mayor productividad. ¿Cuál es el nivel educativo y la formación de la fuerza de trabajo en Guatemala, y cuál es el perfil y la formación de la fuerza de trabajo que Guatemala necesita para modernizar su economía y para incursionar en algunas de las actividades que Jorge mencionó? Y para esto es importante destacar que, de acuerdo con los datos del 2019, el 56% de la población económicamente activa de Guatemala tenía 6 años o menos de educación, o sea, primaria completa o menos. ¿Qué posibilidades tiene de reconvertirse una fuerza de trabajo con este bajo nivel educativo? Apenas un 7% de la fuerza de trabajo de Guatemala contaba con algún nivel de educación superior. Esto implica un reto muy importante, porque recordemos que tanto la decisión de incursionar en nuevas actividades productivas no es algo que se pueda ejecutar de un día para otro, requiere, por supuesto, por todo lo que han señalado ustedes en términos de las condiciones de negocio, de política pública, de infraestructura, etcétera, para que un proyecto productivo pueda ejecutarse y resulte viable, pero por otro lado requiere también de recurso humano con la formación, con la calificación, con las competencias necesarias para poder integrar y viabilizar esas iniciativas de negocio. ¿Cuáles son los retos que ustedes vislumbran en términos de lograr elevar el nivel educativo, el nivel de formación y el nivel de habilidades, competencias de la fuerza de trabajo en Guatemala? ¿Qué rol puede jugar la formación técnico-profesional y la educación vocacional en ese proceso? Mario, ¿qué pensás vos sobre eso? Creo que estás en mute, Mario. Ahora sí. No, les empezaba a decir que el desafío es enorme porque la preparación técnica, la capacitación técnica de los trabajadores necesita de una base mínima, que es la educación primaria. No en todos los casos, pero digamos, por ejemplo, en los sectores que Jorge mencionaba, es indispensable que la persona que va a ser capacitada para incursionar en el mundo laboral en esos sectores sofisticados cuente con una base mínima sobre la cual capacitar. Y el problema es lo que decías vos, el nivel educativo primario en Guatemala es muy deficiente. Y ahí tenemos otra vez un problema macro, que es un Estado que está gastando ineficientemente, extraordinariamente ineficiente, los recursos en salud. El Ministerio de Salud es el ministerio que más recursos recibe y no tiene mecanismos de control, digamos, de la calidad de los docentes. La carrera docente no funciona, la formación y capacitación de los docentes es casi que inexistente, los ambientes de aprendizaje son muy malos, hay mala calidad y escasa cobertura. El sistema educativo está de verdad en graves problemas, y ese es un desafío enorme, que es no solo financiero, sino es un desafío también de diseño del sistema educativo guatemalteco. Dicho esto, y para ya no dejar una nota tan pesimista,
Sí quiero mencionar que los trabajadores guatemaltecos son trabajadores bastante dedicados y para también darle sacar una lección de un tema muy negativo que tenemos y que también lo mencionaba Jorge. Un guatemalteco que se va a Estados Unidos mojado, resulta que aquí producía apenas lo suficiente para mantenerse él y no a toda su familia, y a la semana y media de estar en Estados Unidos empleado, produce 4 veces más. Y no es que recibiera en el tren ese bestia un curso intensivo de Harvard y se volviera súper productivo, sino que él ya tenía esas cualidades y es, insisto, otra vez, el entorno tan diferente que hay en California del que hay en Guatemala que permite que ese trabajador sea productivo. Entonces sí hay en el corto plazo posibilidades de que la capacitación técnica pueda sacar lo mejor de los trabajadores guatemaltecos que ya tienen esa inclinación, pero sí se necesita de nuevo un entorno en que los empleos sean de mayor productividad. Yo creo que el potencial de Centroamérica como motor del crecimiento guatemalteco en el pasado ha demostrado ser crucial. Y yo no tengo ninguna duda al respecto. Yo soy centroamericanista desde hace tiempo y no tengo ninguna duda de ese potencial. Lo que tengo una enorme duda es de la capacidad y de la voluntad política de los gobiernos, no solo guatemaltecos, sino de la región, de ver ese potencial y de hacer algo al respecto. La institucionalidad de la integración está estancada, y si no es que está en retroceso, como se pudo ver en el comunicado del Parlacén de hace unos días celebrando las transparentes elecciones en Nicaragua, que ya dice mucho de cómo están avanzando en el sentido contrario las instituciones de la integración. Y creo que lo que hace falta es que se cobre conciencia del potencial enorme que el comercio, el intercambio, la libre circulación de personas puede tener en generar ese dinamismo para la economía guatemalteca con nuestros vecinos centroamericanos. El hecho incluso de que haya más intercambios, más libre movimiento de mercancías, de personas y de servicios, trae consigo, como ha sido visto en la historia de la humanidad, la adopción de nuevas tecnologías, el intercambio de nuevos procesos y una mejora en la productividad. La tragedia, creo yo, es que políticamente no ha habido suficiente voluntad de incrementar esos intercambios y de mejorar la institucionalidad de la integración, que también puede tener otro beneficio potencial, y es que la necesidad que tenemos y que yo mencionaba en alguna de mis intervenciones anteriores como país de reformar y reestructurar las instituciones clave del país que definen el clima de negocios y las posibilidades de inversión y crecimiento, pueden, como fue en el pasado, pueden tener un asidero, y como fue la experiencia de Europa, en los compromisos de integración. Si esos compromisos de integración establecen estándares de cómo debe funcionar la justicia, cómo debe funcionar la infraestructura, cómo debe funcionar la educación incluso, las posibilidades de mejorar y reformar las instituciones se acrecentarían con un proceso integracionista más dinámico y firme. Pues bueno, de mi parte yo diría que lo obvio es que el país necesita mejorar la calidad la capacidad de sus trabajadores y de sus empresarios, es decir, el recurso humano en general. Se necesita urgentemente mejorar la infraestructura física del país, incluyendo también la infraestructura tecnológica e informática. Y se necesita no retroceder, o más bien avanzar si se puede más en la inserción del país en los mercados internacionales. Pero todo esto no se va a lograr sin la que para mí es el desafío más grande de Guatemala, que es mejorar la calidad de sus instituciones. Porque sin mejores instituciones no va a haber certeza jurídica y no va a haber clima de negocios y clima de inversiones, que es la pieza clave para que la producción y los ingresos de los guatemaltecos aumenten.
Y ahí, pues, los retos, voy a ser más específico, son mejorar el servicio civil del país, mejorar el sector justicia del país con jueces independientes y que sirvan justicia de manera pronta. Hay que mejorar el sistema del control del gasto público, pieza clave, ya se mencionó el tema de la corrupción, que es una carga enorme para el país, pero la primera línea de defensa contra la corrupción no es la persecución penal, es la Contraloría de Cuentas y el control del gasto público por los entes de control de la calidad y de la transparencia del gasto. Y se requiere algunas reformas importantes, por ejemplo, el sistema estadístico y en la seguridad social del país. El más importante de todos, se necesita urgentemente cambiar el sistema electoral y de partidos políticos del país, porque es, al final de cuentas, el que está haciendo que las instituciones del Estado no funcionen, que el gobierno no provea los servicios esenciales que se necesitan para que una economía sea funcional, y el que está al mismo tiempo carcomiendo las propias instituciones y llevándonos en retroceso como país.